Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. En esta ocasión vamos a continuar estudiando acerca de los capítulos 10 y 11 del libro de Hechos, donde ya hemos analizado que la interpretación que dentro del mundo evangélico se da de estos capítulos como diciendo, según ellos creen o enseñan, como diciendo que las carnes que Dios dice en su palabra que son inmundas y no se deben comer ni tocar, Dios las limpió en la cruz cuando muere y a través de la muerte de Jesús, ya todos estos animales que se presentan como sucios, como inmundos, ahora son limpios y que se pueden comer. Hemos dedicado algunos temas para hablar acerca de estos capítulos y hemos enseñado por la Biblia que esa interpretación no es correcta. Ahora vamos a comenzar un estudio donde en realidad vamos a tratar acerca de la situación por lo cual estos capítulos se escribieron. En realidad, ¿qué es lo que estos capítulos están enseñando? Cuando uno lee la palabra de Dios, la obra de Jesús, la iglesia que Jesús estableció, la iglesia cristiana, nosotros podemos encontrar que el problema de la iglesia cristiana en realidad no era la situación de que si una carne era limpia o era sucia, porque para la iglesia cristiana era claro en aquel tiempo que lo sucio es sucio y lo limpio es limpio, hablando con respecto a la comida y con respecto a los animales. Pero la iglesia tenía un problema que sí podría traer dificultades al desenvolvimiento, al desarrollo, al crecimiento y conocimiento de la humanidad acerca del plan de la redención. Siempre, desde que Dios enseña al hombre acerca del plan de la redención, desde que Dios trata de hacer las cosas con respecto al desarrollo de este plan de la redención, en nuestros estudios que hemos tenido, hemos mirado la lucha constante entre el bien y el mal y la voluntad de Dios de salvar al mundo entero. Cuando Dios establece al pueblo de Israel, ya esto lo hemos mencionado, lo hemos dicho en muchísimos temas, cuando Dios levanta a ese pueblo, Dios levanta a una nación, elige a una nación para que fuera su iglesia. Utilizo la palabra iglesia que no se utiliza en el Antiguo Testamento, se utiliza en el Nuevo Testamento, y ya la estoy hablando del pueblo israelita como la iglesia de Dios. Con respecto a la palabra iglesia, a lo que nos estamos refiriendo es que en el mundo Dios siempre ha tenido personas que son fieles, que se presentan como hijos de Dios, personas que obedecen a Dios como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, pero que al fin esas personas que representan a Dios en el mundo es la iglesia de Dios.
antes del Nuevo Testamento y, o en el Antiguo Testamento y después del Antiguo Testamento dentro del Nuevo Testamento. La cuestión es que la voluntad de Dios no es salvar una nación, un tipo de personas en el mundo. La cuestión es que cuando Dios crea al ser humano, en Adán y Eva estaban representados todas las personas que en el mundo fueran a vivir. Todas las naciones de la tierra que han existido y que existen estaban señaladas en Adán y Eva. El pecado comienza en Adán y Eva, pero el plan de la redención, el deseo de Dios de salvar al ser humano, no significa que Dios formó un pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo israelita. No significa que Dios hizo a la nación israelí para que ellos fueran los únicos que pudieran alcanzar la salvación en toda la humanidad. Siempre el propósito de Dios y la escritura, de acuerdo como está señalada en la Biblia, ha sido salvar a todo el mundo. El plan de la redención no significa la salvación solamente de los judíos. Dios estableció la nación israelita y la puso en Canaán como su testigo para que el pueblo de Israel o la nación judía, como pueblo de Dios, que obedece a Dios, que sigue a Dios, a través del cual llegaron las escrituras, ese pueblo sería el instrumento en las manos de Dios para salvar a toda la humanidad. En la historia del pueblo israelita, nosotros vamos a mencionar algo ahora que en nuestros estudios lo volveremos a mencionar más de una vez, pero que trajo su efecto, trajo su influencia dentro del desarrollo de la mente del pueblo de Dios. Cuando los israelitas, en vez de relacionarse con las naciones de la tierra para enseñarle quién era Dios, ellos fueron llevados a la esclavitud. Primero la iglesia de Dios o los israelitas se dividen en dos naciones. Una, el reino de Israel al norte, la otra, el reino de Judá al sur. Pronto los que componían el pueblo de Dios de Israel al norte, el reino de Israel, se mezcla con otras naciones y ellos desechan a Dios, dejan de seguir a Dios, se dejan influenciar por las otras naciones, los asirios se los llevaron y desaparecieron, porque se mezclaron con el mundo y desaparecieron. El pueblo de Israel estuvo más tiempo, estuvo tiempo donde a través de ellos se conocía el plan de la redención mediante el santuario, después mediante el templo y a través de las escrituras que vinieron a la existencia porque el Espíritu Santo seleccionó hombres desde Moisés, que fue primero en escribir, para que a través de esos hombres viniera las escrituras.
y esas escrituras que vinieron fue el Antiguo Testamento. Siempre en el Antiguo Testamento Dios expresa su deseo que su pueblo tuviera como meta hacer que las demás naciones conocieran a Dios, aceptaran a Dios y pudieran ser salvos. Cuando los israelitas, perdón, cuando los de Judá, los israelitas hablando ahora como el pueblo judío, comienza en su relación con otras naciones, poco a poco le fue pasando lo mismo que el reino del norte. Ellos se mezclaron con otras naciones y en vez de darle el conocimiento de la verdad del Evangelio, del plan de la redención a las otras naciones, ellos lo que hicieron fue empaparse de la adoración falsa que las otras naciones tenían. En vez de ellos lograr que los demás conocieran de Dios a través de ellos como el pueblo de Dios, lo que hicieron fue permitir que la adoración falsa, que la enseñanza falsa de otras naciones influyera en ellos para ellos aceptar lo que era mentira y ser engañados. De tal manera fue ese engaño que finalmente el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel que quedaba, fue llevado cautivo a Babilonia. Y pasó todo el tiempo de su cautividad. Pasaron el tiempo de su cautividad porque ellos dejaron de obedecer a Dios. En la cautividad, Dios levantó profetas y también profetas antes de la cautividad que le enseñaban el deber que tenían ellos como pueblo de Dios de dar a conocer el verdadero plan de la redención, verdadero Dios a quien se debía de seguir. Como que la influencia fue negativa y ellos estuvieron cautivos. Los que regresaron de la cautividad para establecer otra vez al pueblo de Israel, lo que hicieron fue encerrarse en ellos mismos. Cuando construían a Jerusalén y cuando construían el templo que había sido destruido, cuando construían los muros de Jerusalén, ellos hacían todo esto para declararse ellos mismos como el pueblo que tenía derecho a la redención. Aunque Dios enseñaba que la salvación, la redención era para todos los seres humanos, los israelitas pensaban y cada vez se enquistaban más, se imbuían más del pensamiento que la salvación era solamente para los judíos. Cuando Cristo o Jesús viene a la tierra, el Hijo de Dios nace de María y se hace humano para la salvación de la humanidad. Toda la enseñanza de Jesús, al igual que la enseñanza de las Escrituras, es la salvación de todo ser humano. Inclusive cuando Juan el Bautista comienza su obra de presentar a el Mesías, que era Jesús, cuando Juan el Bautista comienza a enseñar acerca de Jesús, él lo presenta como el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús tiene su entrevista con Nicodemo, Jesús le dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, aunque Jesús le dijo a los apóstoles, ya la iglesia eh, judía, el pueblo de Dios, era Israel, era Judá, como el pueblo de Dios que representaba a Dios, dejaba de representar a Dios porque rechazaron a Jesús. Ahora Jesús es el representante de Dios, es el Salvador de toda la humanidad. Jesús le dice a los israelitas algunas palabras, por ejemplo, después lo vamos a leer, voy a señalarlo aquí en esto que estoy hablando. Jesús le dice a los discípulos, esperen en Jerusalén para que reciban poder de lo alto y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra, como enseñando el deber de la iglesia de predicar el evangelio a toda la iglesia, a todo el mundo, no a toda la iglesia, sino la iglesia a todo el mundo. Antes de Jesús irse al cielo, le dice a sus seguidores que todo el poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Jesús encomienda a su iglesia naciente dirigida por los apóstoles, les encomienda ir al mundo entero, predicar el evangelio, todo el mundo, para que todo el que escucha, acepta, cree la enseñanza que ellos le van a enseñar, se bauticen y entonces tengan la vida eterna. Y Jesús estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Esta tarea que se estaba enseñando se está presentando en una forma clara que es la tarea hasta el fin del mundo. Pero cuando Jesús se va al cielo y la iglesia cristiana comienza a ser el pueblo de Dios en la tierra, la iglesia de Dios en la tierra, ellos, en vez de escuchar la palabra que Dios les da, de llevar el Evangelio a toda la tierra, ellos se cierran y creen que a pesar de toda la enseñanza de Dios, a pesar de lo que dicen las escrituras, la salvación era solamente para los judíos. Y cuando la iglesia cristiana recibe el poder del Espíritu Santo, recibe la capacitación celestial para hacer su obra, ellos piensan y actúan que la salvación era solamente para los judíos. Y quiero señalar algo aquí. Lo he dicho en otros temas, lo he dicho muchas veces, lo repito aquí. Uno de los aspectos más difíciles de lograr un cambio en el ser humano es cuando el ser humano tiene un concepto y lo da por hecho. La creencia, las acciones, los pensamientos del ser humano son muy difíciles de cambiar. Dios establece la iglesia cristiana para que el Evangelio y la salvación vaya a toda la humanidad. Pero ellos
de acuerdo con sus tradiciones, con sus prácticas, con sus conceptos, aunque habían recibido la enseñanza de Dios, ellos no estaban cumpliendo con el cometido que Dios les da. Entonces Dios actúa. Y en la actuación de Dios, o sea, en la forma en que Dios hace para que su iglesia lleve el Evangelio al mundo entero, fue en este caso de Cornelio y en esta visión de Cornelio y de Pedro, es que Dios actúa para que la iglesia cristiana se dé cuenta del error que estaban cometiendo y que la salvación no era solamente para los judíos, sino que era para toda la humanidad. El tema lo llevo hasta aquí, hasta esta declaración. Vamos a continuarlo en la próxima grabación. Te pido que compartas este tema con otras personas para que puedan ser ayudadas. Y repito una vez más, lo que estos capítulos están enseñando es la acción, cómo Dios obra para que la iglesia cristiana se diera cuenta y pudieran predicar el Evangelio al mundo entero y se cumpliera a través de ello el propósito por lo cual Dios la había establecido. La iglesia existe para predicar el Evangelio y para que el ser humano conozca de Dios, del plan de la redención y pueda ser salvo. Para eso fue que Dios creó su iglesia. Llegamos hasta aquí, nos encontraremos en nuestra próxima grabación.